¿En alguna ocasión han soñado que caen, que se están cayendo? ¿Alguna vez han estado por ahí parados esperando el camión y se quedan fijamente viendo una mancha en la pared y de repente se les ocurre que puede ser un rostro, que lo que están viendo es un rostro? O a lo mejor alguna vez se han tirado en la playa viendo el cielo, las nubes, y instintivamente han buscado ver figuras de animales o rostros humanos. ¿Les ha pasado? Pues bien, acompáñenme y vamos a ver qué nos dice la historia sobre esas sensaciones. Ahora sí viene lo chido. Esta cosa es real, hijo. ¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Muy buenos días a todos. Les habla de nueva cuenta su profesor de historia, el maestro Alejandro Geraldo Castro. Vamos a hablar un poco a modo de introducción de nuestra asignatura acerca de unas interrogantes que el ser humano ha tenido desde siempre. Estas son: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Esas preguntas vamos a ver cómo la ciencia, en combinación con la historia, nos pueden brindar algunas teorías, algunas ideas muy importantes que nos sirven a nosotros como inicio para aprender historia. Bien, jóvenes, los seres humanos somos, al igual que otras especies del reino animal, somos seres productos de la evolución. Somos seres que hemos evolucionado a través de miles de años. Y si escarbamos un poquito, vamos a encontrar desde nuestros orígenes que tenemos una memoria genética. Tenemos, todos los seres humanos, desde que venimos a este mundo, venimos con instintos y recuerdos que vienen o nos vienen de generación en generación a través de miles de años. No nada más recuerdos que vienen en nuestro ADN desde nuestro origen, sino además en nuestro físico podemos encontrar muchos de este pasado evolutivo del que les estoy hablando. Vamos a ver, y en este video, en este tema, vamos a ver cuál es nuestro origen y cómo es que algunas cosas son afines o comunes entre los seres humanos. Por ahí dábamos algunos ejemplos, veamos cuáles son. Acompáñenme. Parece ser, jóvenes, que uno de nuestros sueños o pesadillas, mejor dicho, más recurrentes entre los seres humanos o más comunes es la de soñar que estamos cayendo. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién de ustedes no le ha ocurrido que sueña que está cayendo y sientes como que vas cayendo a un vacío oscuro y profundo y de repente, ¡zas!, estás en el suelo de tu cuarto, de tu recámara, al pie de tu cama, desconcertado y sin saber qué fue lo que pasó? Pues bien, a la sensación de caerse también se le conoce por el término de sacudidas hípnicas o sueños recurrentes. Estos son ocasionados en parte porque los músculos de nuestro cuerpo generan espasmos repentinos durante las primeras horas del sueño.
Se cree que ocasionadas por el estrés, el miedo o cualquier otra alteración nerviosa que nos esté afectando en nuestra mente. Pero además, es también, según algunas teorías científicas, un recuerdo de nuestra evolución como especie animal. Sí, así es, jóvenes. Se refiere a que hace algunos miles de años, como ustedes ya habrán escuchado por ahí o leído por ahí, pues vivíamos los seres humanos primitivos, vivíamos en las copas de los árboles, como otros homínidos. Nos balanceábamos entre sus ramas, al igual que lo hacen en la actualidad muchas especies de monos. Caerte del árbol, pues, es igual a quedar lastimado o a merced de los depredadores, algo que nadie quería que le ocurriera en esa época. Caer al suelo era equivalente a morir. De ahí, pues, nuestro miedo natural, jóvenes, a esa sensación de caernos. Un experimento, jóvenes, que podría ayudarnos a ilustrar lo anterior, pero solo podemos realizar si tenemos la bendición, la fortuna de contar en casa con la presencia de un bebé humano, claro. Pues sería aprovechar un momento en que éste esté durmiendo y tomar nuestro dedo índice y colocarlo sobre su manita abierta. También lo podemos hacer si está despierto, pero es más frecuente que suceda cuando nos encontramos dormidos en la fase del sueño. Pongan su dedo sobre la manita de su hermanito o del bebecito que tienen en casa y verán cómo instintivamente va a cerrar su puño sobre su dedo índice, se va a aferrar a él y se va a agarrar con todas sus fuerzas. Es un recordatorio que nos da la naturaleza, jóvenes, de que alguna vez dependíamos de la seguridad de las copas de los árboles. Y en ese mismo sentido, habría que recordar que en la prehistoria primitiva de los seres humanos, nosotros estábamos cubiertos de pelo. De la misma forma que ese bebecito se agarra, ustedes pueden darse cuenta que utiliza un dedo muy especial que tenemos nosotros los seres humanos. Es el dedo oponible o también conocido como dedo prensil. Fíjense cómo el bebé se agarra de ese dedo y de la misma manera que él se aferra a la seguridad de agarrarse de algo, nosotros también nos aferrábamos al cabello, al pelo de nuestras madres cuando éramos homínidos. Nos transportábamos sobre ellas o sobre el estómago de ellas bien agarrados con nuestras manos, y así es como nos transportábamos, como lo hacen al día de hoy muchos homínidos, muchas especies de chimpancés y de monos. Así nos agarrábamos nosotros del cabello de nuestras madres. Estos dedos que tenemos, los dedos pulgares, son unas herramientas muy importantes que nos dio la evolución. Yo los invito a que intenten, por ejemplo, escribir con un lápiz sin usar el dedo gordo, sin usar el dedo pulgar. Verán que es difícil y no les encomiendo otros ejemplos, otras tareas, porque verían ustedes que estos dedos que tenemos realmente son grandiosos. Hacen la gran diferencia entre nosotros y el resto de los animales. El dedo índice también es un ejemplo físico del desarrollo evolutivo de nosotros como especie. Al igual que lo era agarrarnos, podernos sostener de nuestras madres, de la seguridad de nuestras madres y trasladarnos con ellas a todos lados. Bien, jóvenes, ahora pasemos a otro ejemplo, otro recordatorio de la que nos tiene la naturaleza de cuando los seres humanos éramos parte del menú. Pongan atención. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, jóvenes, no nos ha ocurrido que nos hemos puesto a ver el cielo? Y luego comenzamos a observar en las nubes, si es que las hay, pues vemos figuras
o buscamos rostros. Instintivamente estamos constantemente buscando figuras en las cosas. A ese fenómeno lo conocemos como pareidolia. Es un fenómeno psicológico que tiene que ver con buscar en la naturaleza o en sus formas la imagen de rostros, o también tener la sensación de que alguien nos está viendo. En lo que es lo que estamos viendo, jóvenes, sería el equivalente a que nosotros buscamos sobre todo rostros de animales. Lo que queremos ver o buscar instintivamente son sobre todo ojos, miradas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bajamos de los árboles éramos presa fácil de los depredadores. Entonces nos acostumbramos como un sistema de sobrevivencia a buscar esos ojos de los depredadores que nos acechaban, pues para sacarle la vuelta y evitar que nos comieran. Eso es lo que en realidad buscamos cuando estamos viendo algo fijamente y de repente se nos viene a la imaginación que pueden ser unos ojos que nos ven o animales que están ahí y que instintivamente nosotros buscamos, sobre todo a los que eran nuestros depredadores. Ese también es uno de los mayores temores. Aunado también a, por ejemplo, si viéramos un espacio abierto, libre, que nos brinda la seguridad, nos brinda esa sensación de relajamiento, de que todo está bien cuando vemos espacios abiertos. Por ejemplo, un paisaje en donde solo aparezca un árbol y todo lo demás despejado, nos indica que ahí hay seguridad para nosotros. En cambio, si vemos una especie de vegetación muy cerrada, como lo es por ejemplo una jungla húmeda con niebla, pues nos da esa sensación de inseguridad. Luego sentimos ese miedo instintivo a no saber lo que está ahí, lo que pueda haber ahí y que nos pueda atacar o hacernos daño. Ese también es un fenómeno que nos acompaña hasta el día de hoy y es parte de esa memoria que tenemos de nuestro pasado primitivo, prehistórico, y a todos los seres humanos nos sucede. Bien, jóvenes, el propósito de esta sesión es que iniciemos nuestra asignatura de historia, y yo creo que la mejor forma de hacerlo es comenzando desde el principio, por medio de un breve repaso acerca de nuestros orígenes, los de nuestra gran y enorme familia, el origen de la humanidad, y cómo fue que nuestra especie fue conquistando y apropiándose de este planeta tan hermoso al que llamamos Tierra, nuestro hogar. Que por cierto, hay que mencionar, es el único que tenemos. Fuera de él, al menos en esta galaxia, la vida como la conocemos aún no es posible, o no hemos aún encontrado a ciencia cierta algo parecido a este lugar en donde vivimos, a nuestro planeta. Les pido por favor que ahora me acompañen a ver esta triste historia. Realicemos con nuestra imaginación un viaje a través del tiempo y retrocedamos al menos entre unos 130,000 y 200,000 años atrás en el tiempo y el espacio. El lugar a donde vamos a ir es el África Oriental, en lo que hoy actualmente conocemos y en donde se encuentran países como Etiopía, Kenia, Sudán, Somalia, entre otros más. Imaginen ustedes también cómo era el planeta en esa época. ¿Cómo sería? Había muchísima vegetación. Las lluvias eran abundantes y el alimento de los animales también. Este estaba disponible
por todos lados y en abundancia. La vida prosperaba por todos lados, ahí en ese generoso ecosistema en el que vivieron los primeros homínidos, nuestros antepasados, en formas variadas y de diversas especies de primates. En nuestro caso, algo muy parecido a un mono, a un chimpancé actual. Estos animalitos habitaban las copas de los árboles que en aquella época eran abundantes. En la seguridad de sus ramas y follajes no tenían nada que temer. Se encontraban a salvo de los numerosos depredadores que vivían en el suelo. Los leones, los tigres dientes de sable, los leopardos, etc. Prosperaban estos animalitos y disfrutaban de una vida esplendorosa y muy feliz. Y es justo en este momento, como suele pasar, que todo cambió. Ya saben, nada dura para siempre. Y para poder entender este cambio que sucedió, que nos llevó hasta donde hoy estamos nosotros como especie. Para entenderlo, debemos recurrir a otra ciencia. Fíjense bien en lo siguiente, jóvenes. Dentro de la historia como ciencia que nos ayuda a comprender cambios y transformaciones en el tiempo, debemos fiarnos de las teorías que nos ofrecen otras ramas científicas. En este caso, la geografía. Esta nos indica, por medio de la teoría de las placas tectónicas, que en aquellos tiempos como hoy, los enormes bloques de corteza terrestre, también llamadas o conocidas como placas tectónicas o masas continentales, estas están en constante movimiento. Ustedes saben, flotan sobre el magma o lava que cubre el núcleo de la Tierra. Estas placas tectónicas chocan o todo el tiempo están constantemente entre sí, chocando, moviéndose, produciendo los conocidos terremotos. Se enciman unas sobre otras formando cordilleras y montañas. O también se pueden hundir o encimarse igualmente unas sobre otras formando fracturas en la tierra, a las que llamamos fallas, que no es otra cosa que enormes barrancos o desfiladeros que dividen la tierra, separándola cada vez más como una enorme fractura. Fue esto último que les estoy indicando lo que sucedió en aquella época a la que nos referimos. África, este continente, se vio afectada por el movimiento de sus placas tectónicas, que un día chocaron entre sí formando una enorme cordillera montañosa, justo en el medio en donde vivían aquellos antepasados nuestros, los primates. Estos fueron separados y sus enormes bosques donde vivían, aquellos espacios selváticos, florecientes, con mucha agua, con mucha vida, donde vivían, quedó separado por medio de montañas, montañas que se levantaron con el choque de las placas tectónicas. Y además, por si fuera poco, una enorme falla que hoy aún existe y conocemos como la falla del Rift. ¿Y qué pasó con aquella enorme variedad de primates emparentados entre sí, con aquella gran familia de diversas variedades, de simios, de monos, de gorilas? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Pues bien, resulta que algunos de ellos se quedaron en la zona oeste de África, en donde aún hoy el clima sigue siendo más o menos igual de bondadoso que antes, con muchas lluvias y un clima templado y con sus enormes bosques y selvas. Y la otra mitad de estos primates, que se quedaron en la parte oriental de África, les fue muy distinto, muy diferente. Escuchen bien. Lo que pasó, resulta que aquellas montañas nuevas que se formaron, la actual cordillera del Rift, eran tan altas, tan enormes, que comenzaron a obstaculizar el paso de las nubes y la lluvia. La parte este, donde se quedaron separados aquellos simios, una parte de los monos, ocurrió un fenómeno natural que hoy nos resulta familiar, al que conocemos como cambio climático. Uno de los muchos que ha sufrido nuestro planeta. La falta de lluvias
trajo consigo que aquellos enormes bosques y selvas con sus árboles comenzaran a desaparecer en todo el África Oriental y un nuevo ecosistema comenzó a aparecer, uno que no existía, la llamada sabana, la sabana africana. En el lugar que antes ocupaban los árboles en los que vivían nuestros antepasados, aquellos que desaparecieron, comenzaron a surgir enormes llanuras, extensas porciones de tierra plana, cubiertas totalmente por enormes pastos, por pastizales. Aquellos pobres monos que ahí les tocó quedarse, no les quedó de otra más que comenzar a verse obligados, ya sin la seguridad de sus árboles, a realizar una evolución urgente para poder sobrevivir y adaptarse a su nueva realidad. Esta fue la primera revolución de la humanidad, algo que lo cambió todo. ¿Saben qué fue? ¿Ya lo saben? Bien, erguirse en dos pies para caminar. Así fue como todo comenzó, jóvenes. A continuación, les dejaré por un momento con una amiga mía, una experta en el tema de cómo el hombre se lanzó a conquistar el resto de los continentes. Solo necesitan poner mucha atención y aprender. Adelante, Mariela, con tu explicación. Mi nombre es Mariela Canchola Gasca. Hoy hablaremos sobre dos teorías acerca del poblamiento de América. Empezaré por la teoría del origen único. El creador de esta teoría, Alex Dríkla, fue un antropólogo checo que emigró a Estados Unidos cuando era un niño en 1881. Es conocido por haber formulado que todas las razas humanas tienen un origen común. Se cree que la especie humana apareció en África hace aproximadamente unos 200.000 años. Es posible que debido al cambio climático, estos primeros humanos hayan comenzado un proceso de migración en búsqueda de mejores climas y territorios de caza. Esto pudo haber ocurrido hace unos 130.000 años, un largo periodo en el que los humanos fueron perfeccionando sus herramientas y utensilios, vestido, técnicas de caza, descubrimientos como el del fuego, la domesticación de animales, etc. Durante la última era del hielo, todo el norte del planeta se congeló, formándose un puente natural de hielo entre Asia y América. Por este puente cruzaron sin saberlo animales y hombres. Esto sucedió a través de diferentes oleadas migratorias durante el tiempo que duró este puente. Según esta teoría, la migración de los indios americanos provino de Asia. Dríkla pensaba que el Homo sapiens provenía del Neandertal. Cuando comenzaron a migrar hacia otros sitios, fueron construyendo distintos grupos geográficos que hoy en día delimitan las etnias que conocemos. Esto sentaría las bases para desarrollar la teoría del origen único. Se dio por migraciones. Los emigrantes eran provenientes nómadas de Asia, basado en las similitudes morfológicas entre los mongoles actuales y los aborígenes norteamericanos. Los primeros humanos llegados a América se desplazaron hacia el sur, buscando climas más templados. Unos lo hicieron bordeando la costa y sin quererlo penetraron en la península de Baja California, en donde quedaron atrapados frente al mar. Otros grupos poblaron el norte de América y llegaron a lo que hoy es México, en donde encontraron tierras fértiles y abundantes, fuentes de agua, como los ríos y los lagos. Ahí desarrollaron la agricultura y grandes civilizaciones. A esta área la conocemos como Mesoamérica. En cambio, la teoría del origen múltiple de Paul Rivet
explica que el Homo sapiens llegó a América a partir de distintas oleadas migratorias de distintos lugares como Asia, Australia, el estrecho de Bering, Polinesia y Melanesia. Para fundamentar su teoría, Rivet se basó en las similitudes que habían entre los pueblos del continente americano y los pueblos del Viejo Mundo. Gracias. Acerca del origen del hombre y cómo fue que se distribuyó a través de todos los continentes del planeta. Vamos a recordar que en ese video vimos una explicación acerca de las dos teorías científicas más importantes o más reconocidas que nos explican cómo se dio este fenómeno, estas migraciones humanas que acabaron por poblar cada uno de los continentes que conocemos actualmente y en donde vive el hombre. En ese video acordamos que íbamos a realizar una actividad en la que ustedes iban a reforzar ese conocimiento. Doy por entendido que ustedes ya realizaron la investigación acerca de las dos teorías de las que hablamos en el video, que son la del científico checo norteamericano Alex Dríkla, titulada o conocida como teoría del origen único, y la teoría del origen múltiple del científico francés Paul Rivet. Ambas teorías son las más reconocidas y las más aceptadas acerca de cómo se explica que el hombre llegó a los diferentes continentes a partir del surgimiento de la especie humana en África hace más o menos unos 130.000 o 200.000 años. Bien, una vez que ya tenemos esa información en nuestro cuaderno, vamos a realizar ahora un mapa en el cual vamos a plasmar cómo fue el desarrollo evolutivo de la especie humana a través de esas largas migraciones. Ya sabemos que la primera revolución humana fue el caminar erguido. Después viene el descubrimiento del fuego, la domesticación de animales, la elaboración de las primeras manifestaciones artísticas como son las pinturas rupestres, etc. Todo eso lo vamos a plasmar en un mapa. Para eso voy a necesitar que ustedes pongan mucha atención. Debemos entender es que un mapa convencional de los que compramos en la papelería, en este caso lo que vamos a necesitar es un planisferio sin división política y sin nombres. Lo primero que debemos saber es que un planisferio normal viene al revés del que están viendo en la pantalla, es decir, trae la parte de América del lado izquierdo y el continente euroasiático africano del lado derecho. Para poder hacer nuestro trabajo, nosotros lo que debemos hacer es recortar cuidadosamente el contorno de los continentes, separándolos por el medio, invirtiendo la posición de los continentes y pegando de nuevo el mapa, para después colorear todas las superficies que representen el mar o lugares donde hay agua, como los mares interiores, por ejemplo, los océanos, grandes ríos, lagos, si es que vale la pena colorearlos por ahí, si son muy notorios. Aquí básicamente de lo que estoy hablando es de recortar el planisferio normal que compramos en la papelería, invertir la posición de los continentes. ¿Para qué? Para que de esa manera tengamos el mapa como se representa en este video, como lo están viendo en este momento en la pantalla. Tiene que quedar de esa forma para poder establecer las rutas migratorias y señalar correctamente los lugares por donde los seres humanos migraron de Asia a América
y de Oceanía a América, al sur del continente de América también. Si no invertimos la posición de los continentes, no vamos a poder realizar este trabajo. Lo que seguiría después sería colocar recortes de imágenes que representen al ser humano de la prehistoria realizando actividades que le ayudaron a evolucionar. Por ejemplo, ponemos la imagen de un hombre haciendo fuego o de un hombre haciendo dibujos prehistóricos o cazando, preparando sus alimentos, en compañía de animales domesticados, etcétera. Ustedes van a ir poniendo imágenes a lo largo de las rutas migratorias donde consideren se generaron cambios importantes en la vida del hombre. ¿Ok?